Continuamos con Leonardo Chirinos, diputado de la Asamblea Nacional. Fíjate, China y Rusia le dan, digamos, ideas al gobierno nacional y Estados Unidos a la oposición. ¿Tú crees eso? No, No. fíjate. Todo el mundo es autónomo aquí en el pensamiento. No, nosotros, los revolucionarios, creemos en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos. Otros sectores ideológicos de nuestro pueblo venezolano que se nos oponen, ellos sí son tutelados y ya está demostrado por otros países del mundo. Nosotros no. Nosotros, y eso ha estado determinado. Fíjate que cada revolución tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en China está la revolución que hizo Mao, es una revolución maoísta, marxista. En Rusia, bueno, estuvo influyendo el marxismo-leninismo con Vladimir Ilich Ulyanov. Aquí en Venezuela tenemos nuestra propia revolución y tiene su contenido. ¿Cuál es? La revolución bolivariana. ¿Basado en qué? En el árbol de las tres raíces. Ahora, que ya se viene desarrollando esas tesis que después llegó al socialismo del siglo XXI. Ese comentario parece, no sé, además hilado como si tú fueras la Madre Teresa de Calcuta. Como que si aquí no pasa nada, nadie te dice nada. ¿No? ¿Ah? Es decir, qué maravilla, usted no le dice nada al mundo, no le dice nada. Esto no es una geopolítica mundial. Sí, entonces, sí, pero de acuerdo a las condiciones, son aliados estratégicos. Son aliados estratégicos. Entonces, si hay alianzas, si te dicen cosas. Si nos decimos China, Rusia, algunos países del Medio Oriente, y más que todos los países no alineados. Mira, no alineados al patrón dólar, los que no se han doblegado a ese modelo. El dólar tiene un siglo, chico. Sí, un siglo. ¿Y tú sabes por qué? Porque en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aquí en Venezuela, que firmó en esa época, ellos vendieron el petróleo anclado al patrón dólar. Las transacciones de petróleo a nivel mundial se tenían que vender en dólares, así ¿quién no tiene la hegemonía? ¿Y quién emite la maquinita de dólares? La Reserva Federal Norteamericana, que puede producir dinero inorgánico y de paso no es un banco propio del gobierno norteamericano como es el Banco Central aquí, sino que son 8 empresas privadas que no dependen de nada del gobierno norteamericano. O sea, imagínate, el control de la economía mundial la manejan 8 empresas, 8 familias. Una cosa, como estamos hablando del tema internacional, sigamos allí, ¿verdad? Claro. Fíjate, el Papa Francisco nombró a una monja como segunda a bordo del Vaticano, Rafaela Petrocelli. Ajá. Y eso es importante, ¿no? Para la diplomacia mundial, digo yo, o sea, como eje carismático del mundo, religioso, que hayan nombrado a una mujer allí, ¿no? Bueno, o ¿Te sea, parece bien? Ni bien ni mal. Son decisiones autónomas del Vaticano que hay que respetar. ¿No te parece? ¿Cómo tú vas a decir que ni bien ni mal? ¿Va? La reivindicación de la mujer. No, porque entraríamos en el tema sexista. ¿Entiendes? Okay. ¿No? Que vamos a reivindicar, es algo normal. Debió ser nombrada hace mucho tiempo. Okay. Entonces, ¿Y qué te parece esa protesta que hubo de algunos disidentes cubanos cerca de allá del Vaticano? Se acostaron en la Plaza San Pedro. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué te pareció eso? Un show. ¿Un show? Un show. Y no había que llamar la atención de las cosas que están pasando en Cuba, digo yo. Sí, pero es que el tema, fíjate, ¿O no hay que llamar la atención? Te voy a explicar. El tema, ¿por qué están protestando en el Vaticano? Que es un Estado dentro de tu Estado. ¿Y sabes quién le dio el Vaticano? ¿Qué gobierno le dio la ciudad del Vaticano al papado? El duce Benito Mussolini. ¿Ah? O sea, el fascismo más grande del mundo le dio esa ciudad al papa de aquel entonces. Está aliado con Adolf Hitler. Entonces, estos disidentes que vienen pagados y tarifados por los cubanos que están en Miami, desconectados de la realidad del pueblo cubano, ¿por qué no van a protestar porque le levanten el bloqueo a nuestro hermano pueblo cubano? Por querer ser libre, independiente y soberano. No, ellos van a hacer otra cosa. Entonces, como dice el programa, sí mentira. Esa ciudad del Vaticano son fascistas y esa es la realidad. Ahora, hay que decirlo. En Venezuela, antes de... Espérate, no te vayas un momentico, historia venezolana. Quédate en Cuba. ¿Y en Cuba, esas protestas en Cuba? ¿Cómo ves esas protestas? Bueno, no todos podemos tener el mismo tipo de pensamiento. Pero en Cuba se ve que la amplia mayoría
se manifestó y por eso es el gobierno revolucionario que ahora preside Miguel Díaz-Canel. ¿Tú sientes eso de verdad? Claro. ¿O no me estás diciendo mentira? No, sin mentira. ¿Seguro? Mira, puso Mira la que luz te está roja. viendo todo el país, No, es toda verdad, es Latinoamérica. verdad. Yo le he preguntado, fíjate, hicieron un experimento así, un amigo que es de oposición y me lleva, vamos para un CDI, para decirle a uno de los médicos cubanos que si se quiere ir para otro país. ¿Sabes qué le dijo? No, porque yo estoy convencido de mi revolución, mi familia está en Cuba y yo me quedo aquí haciendo el servicio a favor del pueblo venezolano. Pero hay una gran protesta en Cuba en general de todas las cosas que suceden allá. Eso es mentira, eso es un invento de las redes sociales. Eso es un invento del imperio. De Giovanni. Del imperio. De Giovanni, la bloguera, de Giovanni Sánchez. A veces ponen fake news, a veces habrán protestas como todo contra funcionarios locales y entonces tratan de hacer un aspaviento, una caja de resonancia. Pero todo el pueblo cubano cree en su Asamblea Nacional, cree en la dirección del presidente Miguel Díaz-Canel y en la Revolución Cubana. ¿Y tú crees que hay realmente una democracia en Cuba? Hay una democracia porque hay elecciones. Si quieres te invito allá para que veas cómo es la elección en Cuba. Bueno, o sea, esta es tu responsabilidad histórica, no la mía, yo la tengo clara. Hay elecciones, ¿o no? Está bien, pero yo te estoy preguntando, tú eres el que decide lo que quieres decir o no. ¿Qué tengo que ver yo con tu opinión? Tú dices lo que tú quieres. Yo lo que hago es preguntar. Claro. Ven acá, pásame rápidamente por Nicaragua. ¿Qué pasa con la persecución de los opositores y eso? ¿Qué sabes de eso? ¿Eso es verdad? Persigue a los opositores de Nicaragua. Ah, bueno, pero que me coma el tigre, ¿no? Persiguen a algunos violentos que han querido tumbar al presidente Daniel Ortega. O sea, esa es la realidad. Pero no se puede justificar la violencia. A ver, ponerte una camisa de fuerza cuando vas hay protestas pacíficas a defender que están amparados. Que tú defiendas esta revolución está bien, porque tú Venezuela, que defiendas la revolución del mundo, pero hay algunas que tú puedes darle una crítica, hay protestas que están enmarcados en los temas de la protesta, que es un derecho de cualquier ser humano a protestar por la libertad de pensamiento y de expresión, que está consagrado en toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en eso está incluido en todas las legislaciones. Lo malo es que utilizando ese tipo de derechos, crean un libertinaje y los líderes se esconden, tanto en un ímpetu de la juventud sobre todo, para mandarlos a echar broma con intereses oscuros. Y empiezan a hacer actividades violentas. ¿Entiendes? Okay. Aquí, y eso se ha visto en Venezuela, en toda la vida. Aquí ha habido protestas toda la vida, ¿no? Mira, en los años 70, en los 50, en los 40, en todos los países, y han habido presos políticos. En la Cuarta República hubo asesinados, en muchos casos, y hasta desaparecidos. Con lo cual no tenemos que estar de acuerdo. Perfecto. No estamos de acuerdo. Ok. Cuando vayas caminando, vayas rodando hacia Choroní, ¿de acuerdo? Eso es mucha curva. Espérate, pero cuando tienes tiempo que no vas tan bien, ¿no? Sí, bueno, pero me acuerdo cuando fui, era curva y curva y curva. Pero cuando vayas llegando a la Ensenada vas a encontrarte con Mijao Suites. Okay. Es un espectáculo donde todos los sueños se hacen realidad. ¿Ah? ¿Y cuánto vale esa sonrisa? Eso vale una pelota de plata. Mijao Suites. Yo me voy para el Mosquero de La Guaira, me queda más cerca. No, vamos. Para Mijao Suite, allá en Choroní, que es un espectáculo extraordinario a la vista. De verdad, te lo recomiendo. Pasa por allá. Vamos a hacer un corte. Ya regresamos en Sin Mentiras.